En esta unidad vamos a analizar el apasionante arte egipcio. Similar al caso de las civilizaciones mesopotámicas que estuvimos viendo, la civilización egipcia emerge alrededor de un río. En este caso, el río más largo del continente africano, el Nilo, en un territorio que abarca desde la actual Siria hasta Sudán. La historia del antiguo Egipto se divide simplificadamente en 9 periodos. Antes de la unificación de los pueblos del Valle del Nilo, encontramos los periodos conocidos como el predinástico, o sea, antes de que se establezca una dinastía, y el periodo arcaico o protodinástico, donde ya empiezan a aparecer las primeras dinastías egipcias. Luego, ya con el periodo que es conocido como Imperio Antiguo, este sistema monárquico que divinizaba al faraón se consolida y reina sobre todos los pueblos del Valle del Nilo. El primer periodo intermedio se refiere a un tiempo en que se volvieron a separar los pueblos tras la muerte de un faraón, para volver a unificarse en lo que sería el Imperio Medio. En este periodo de Imperio Medio es que empieza a haber una serie de faraones que no eran egipcios, sino nubios, que añadieron una serie de dioses a la ya larga lista de deidades que adoraban. Luego transcurre el segundo periodo intermedio, donde nuevamente surgen varios faraones al mismo tiempo, dividiendo el territorio. Y estos se vuelven a unir bajo el Imperio Nuevo. En este periodo incurren en una ola expansiva de conquista hacia el sur del río, buscando más oro y también algunos esclavos. Durante el tercer periodo intermedio, Egipto vuelve a pasar por un periodo de inestabilidad política. Y el periodo que es conocido como tardío hace alusión a un periodo donde Egipto volvió a estar unificado, pero donde termina ya rindiéndose ante el imperio griego, dando inicio así al periodo que se conoce como helenístico. Extendidos por todos estos periodos, hubo una sucesión de casi 300 gobernantes, en su mayoría conocidos actualmente como faraones, de diferentes dinastías. Este título faraón significa gran casa en el idioma egipcio, pero no era el título formal que ellos llevaban en la época, sino que es algo que nosotros en la actualidad adoptamos basándonos en el título que se le daba al gobernante de los egipcios en las escrituras hebreas. Los gobernantes de los egipcios no siempre eran hombres ni siempre eran egipcios. Eran individuos que servían como protectores del pueblo y servían como un enlace físico entre los humanos y los cientos de dioses que adoraban. Ellos creían que después de morir, los gobernantes se convertirían en dioses. Por eso les construían impresionantes mausoleos como las pirámides de Giza y las mastabas, que servían para preparar el pasaje de la vida física a la vida espiritual. Así que los gobernantes llenaban las que serían sus tumbas de todos los objetos que podían necesitar en la otra vida, incluyendo oro, joyas, comida, bebidas e incluso algunas mascotas. Preparar este viaje al mundo de los dioses también implicaba la momificación del cuerpo, un proceso de preservación para que pudiera ser reanimado o resucitado en la siguiente vida. Al principio de esta civilización construían las mastabas como tumbas, que como pueden ver son estructuras de base rectangular y techo plano con paredes ligeramente inclinadas hacia el interior. Luego empezaron a construir pirámides escalonadas, como la que se ve en esta imagen, la pirámide de Djoser, que consistía básicamente en varias mastabas apiladas y que nos recuerda un poco a los zigurat de Mesopotamia. La diferencia es que los zigurat que vimos en la unidad pasada servían como templos a los que se accedía mediante los escalones, y esta pirámide era más bien un monumento.
La pirámide del faraón Djoser fue diseñada por el primer arquitecto conocido de todo el mundo, Imhotep. Posteriormente a esto, los mausoleos ya adoptan la figura de una pirámide propiamente dicha. En la imagen se puede ver, por ejemplo, la pirámide de Kefren y delante la gran esfinge de Giza, que es la escultura monumental ubicada en la calzada elevada por la cual se iba a llevar al faraón hasta su tumba en la pirámide. La esfinge es una figura con cuerpo de león y cabeza humana que probablemente sea el retrato del mismo faraón Kefren. Como vemos, las pirámides son un testamento del rol central que tenía la religión en la vida de los antiguos egipcios, pero también representan la grandeza cultural e innovativa de este pueblo. Algunas de sus mayores innovaciones se dieron en el campo de las matemáticas y del lenguaje escrito. Ellos desarrollaron un sistema de medición bastante preciso y también el sistema numérico decimal. A través de estos avances pudieron desarrollar cálculos estructurales y astronómicos nunca antes vistos, como la creación de un calendario solar que tenía 365 días cada año y 24 horas cada día. El sistema de escritura demostrado aquí en esta imagen se conoce como jeroglíficos y consistía en más de 700 caracteres pictóricos que se grababan en muros y en piedras con martillos y cinceles. Con el tiempo, este sistema evolucionó en el sistema hierático, que se plasmaba en papel proveniente de las plantas de papiro que abundaban a orillas del Nilo. Estos sistemas de escritura basados en imágenes fueron algunos de los primeros de la historia humana. Hoy en día, a pesar de que tenemos nuestro propio alfabeto, nuestra sociedad sigue sintiendo esa necesidad de comunicarse con imágenes y parece que la suplimos, por ejemplo, insertando emojis o stickers a nuestros mensajes de texto. En esta imagen podemos ver una porción del mural egipcio más antiguo conocido, data del periodo predinástico. Se encontraba en la ciudad de Hieracómpolis, que en ese entonces era la capital del Alto Egipto. Como pueden observar, incluye representaciones de hombres, barcos y animales. Cerca de la esquina inferior izquierda aparece una figura que parece estar sosteniendo dos leones. En la imagen la pueden ver encerrada con un círculo. Algunos historiadores afirman que esa es una prueba de la influencia mesopotámica en el arte egipcio. En esta pintura también podemos ver el interés de los egipcios por la vida después de la muerte. Los botes blancos, por ejemplo, simbolizan ese viaje de la vida hacia la muerte, y también se puede observar algunas mujeres velando unas tumbas. Este tipo de conceptualización de la vida futura se seguirá viendo en el arte de todo el antiguo Egipto. Como ya mencionamos un poquito, durante la predinastía, Egipto estaba dividido en regiones conocidas como Alto Egipto y Bajo Egipto. A su vez, estas regiones estaban divididas en ciudades-estado independientes. En esta imagen vemos la paleta de Narmer. Esta era una paleta que se usaba para guardar y proteger del sol el maquillaje para los ojos que usaba el rey. Pero también es un ejemplo de arte conmemorativo, porque servía para registrar los logros del rey Narmer como el que logra unificar el Alto Egipto con el Bajo Egipto. Este fue el evento más importante hasta ese entonces de la historia política egipcia, ya que por primera vez se conseguía la unificación de todos estos pueblos bajo un solo soberano. Pero además de eso, esta pieza es muy significativa por la forma en que establece convenciones visuales de representación. En ella se puede observar una de las características más representativas del arte antiguo egipcio,
que son las formas compuestas, es decir, la decisión de representar a un sujeto u objeto desde varias perspectivas al mismo tiempo. Si nos fijamos en las representaciones humanas, podemos ver que los pies, los rostros y las extremidades siempre se dibujan vistos de perfil, mientras que los hombros y los ojos se dibujan de frente. Esto era para dar al espectador más información y para aumentar la legibilidad de sus obras. Esta convención se mantuvo por siglos en Egipto, como iremos viendo en otros ejemplos. Analicemos otra representación del faraón Kefren que demuestra estas convenciones para las estatuas ya en este caso. Por ejemplo, podemos ver que lleva en la cabeza el nemes, que era un tocado que usaban los faraones como símbolo de su divinidad, y al fallecer se les representaba siempre usando esta prenda. Además tiene una barba postiza que identificaba al faraón con el dios Osiris, y esta se fabricaba normalmente de metales preciosos. También podemos ver detrás del rey a Horus protegiéndolo con sus alas. Aquí cabe destacar también que para los egipcios el faraón era la personificación de este dios Horus en la tierra. Un punto llamativo también de esta pieza es cómo se idealiza la figura. Se le representa de forma muy sólida, estática, y también la forma sustractiva en la que se realizó esta pieza a partir de una piedra diorita nos da esa sensación de solidez y resalta también la simetría de la composición. Si la comparamos con esta otra estatua, el escriba sentado, vemos notables diferencias. Primero, esta figura no está sentada en un trono, dado que no tenía una condición real, y también por esta razón no aparece deificado, sino humanizado, representando los detalles de su cuerpo como son en la realidad. En otras palabras, esta figura no está idealizada, sino que es más bien una representación naturalista. Sus ojos parecen casi iluminados por el material con el que fueron moldeados, que es el cristal de roca, y la ocupación de esta persona, que era escriba, la podemos deducir por el rollo de papiro que está sosteniendo. Avanzando hasta el periodo del Imperio Nuevo, encontramos esta estatua de la reina Hatshepsut, una líder que dedicó gran parte de su reinado de 20 años a embellecer el imperio restaurando los templos antiguos, y también encargó al arquitecto Senenmut, quien se rumorea fue su amor secreto, la edificación de un templo para homenajearla. Es el templo mortuorio de Hatshepsut. Las columnatas hacen un énfasis interesante en la simetría, un concepto que se extendería al mundo occidental más adelante con la antigua Grecia. Su sucesor, Tutmosis III, trató de quedarse con el crédito de la mayoría de las obras que ella promocionó. Volviendo a la figura de la reina, es llamativa la forma andrógena de representarla, ya que se la sigue representando siguiendo las convenciones que mencionamos para los faraones, incluyendo, por ejemplo, la barba falsa y el tocado de nemes. Vemos una dinámica de género bastante interesante. Aunque se seguían esas convenciones, hubo momentos muy interesantes en la historia egipcia donde hubo excepciones. Eso sería, por ejemplo, en el periodo amarniense. Este estilo se conoce también como el estilo Amarna y coincidió con el reinado del faraón Akenatón, que estableció grandes cambios políticos y religiosos en el imperio egipcio. Por ejemplo, él mudó la capital y designó una nueva deidad principal para el pueblo. En la imagen se puede observar el famoso busto de Nefertiti, que era la esposa de Akenatón. A ella se la representa aquí según estas nuevas convenciones de Amarna, como una expresión de una figura femenina muy poderosa, es cierto, pero con belleza idealizada. Por ejemplo, se nota en su cuello elongado y en sus facciones suavizadas.
Uno de los hijos de este rey Akenatón fue el famoso Tutankamón, cuya tumba se descubrió intacta en 1922. Es una de las pocas tumbas egipcias que no habían sido saqueadas todavía, así que se pudo observar la gran magnitud de los tesoros con los que fue enterrado, y así también logramos comprender mejor los rituales de entierro de esta civilización. En su sarcófago, que se ve en la imagen, vemos una representación del rey sosteniendo el cayado y el mayal de Osiris como símbolos de fertilidad de la tierra y su condición de pastor, lo que nos recuerda que estos faraones tenían ante los ojos de su pueblo una condición divina. A través de los registros históricos, pero también mediante estudios científicos que se realizaron a la momia de Tutankamón, sabemos que él sufría de una salud muy débil, probablemente a causa de la endogamia. Pero si nos fijamos en este cofre que se recuperó de su tumba, se lo pinta como una persona muy fuerte montada en un carro de guerra. Se usa también la escala jerárquica para llamar nuestra atención hacia su figura, y se lo retrata en una escena de conquista que probablemente no es real. La pieza más valiosa de este tesoro quizás es la máscara funeraria de Tutankamón. Se puede ver algunos detalles consistentes con este estilo Amarna que estábamos mencionando y otros con las convenciones previas. Esta pieza es probablemente la obra de arte egipcia más conocida. Está moldeada en más de 10 kilos de oro, que era considerado el metal de los dioses, y tiene incrustaciones de piedras semipreciosas como las turquesas y lapislázuli. En su tocado vemos que lleva una cobra y un cuervo, representando que él fue el líder tanto del Alto Egipto como del Bajo Egipto. La obra que se ve ahora en pantalla es el juicio de Júnefer frente a Osiris. Es una ilustración del libro de los muertos que está pintada sobre papiro. Empezando desde la izquierda podemos ver al dios Anubis, representado con cabeza de chacal, llevando a un humano, que es Júnefer, al área de juicio. Luego se ve como Anubis pesa el corazón de Júnefer con una pluma, que era el símbolo de la justicia. Y si el resultado era que la balanza quedaba en equilibrio, Júnefer tendría una placentera vida espiritual. Pero si su corazón resultaba más pesado, sería arrojado a la criatura Amit, que está representada bajo la balanza como parte león y parte cocodrilo. Representado con cabeza de Ibis, el dios Tot espera al lado para registrar los resultados. Aparentemente, Júnefer tiene un resultado positivo, porque más adelante vemos que Horus le escolta ante el supremo dios Osiris, de piel verde, representado en un trono con su cayado y su mayal. En la parte superior de esta ilustración se puede ver la representación de 9 dioses, cada uno según los simbolismos que lo caracterizaban. Es momento de repasar brevemente la arquitectura egipcia. Primero recordemos dónde estaban situados, a orillas del río Nilo, ¿recuerdan? Bueno, cada año este río crecía, inundaba las orillas y así nutría el suelo, lo que lo hacía sumamente fértil, por lo cual era algo beneficioso para esta civilización. Pero también inundaba sus casas, así que se veían obligados a volver a construirlas cada año. Los ciudadanos comunes construían las estructuras para sus casas usando cañas y luego usaban arcilla o barro para cubrir esa estructura. En contraste, las casas de los nobles eran un poco más sofisticadas. Combinaban la arcilla con cañas dentro de moldes de madera y los dejaban secar al sol. Así formaban unos ladrillos de barro que después usaban para construir sus casas. Por otro lado, las estructuras que estaban dedicadas al culto tenían que ser permanentes, ya que, como estuvimos viendo, la religión tenía un papel primordial en sus vidas.
Atendiendo a esas necesidades es que nacen las mastabas y las pirámides, como estuvimos viendo anteriormente. En el periodo del Imperio Nuevo es que estos templos adquieren un carácter mucho más duradero, ya que se empieza a utilizar la piedra como material de construcción y se empiezan a enfocar, como ya habíamos dicho, en la construcción de estos templos en vez de la construcción de grandes pirámides. En parte esto podría darse porque ellos habían adquirido muchas más riquezas y recursos en estas campañas de expansión que habíamos mencionado que se daban en este periodo. Por lo general, construían sus templos en complejos donde había edificios que estaban dedicados a varios dioses. El complejo de templos más grande, por ejemplo, incluye los templos de Amón y Tebes. En este periodo, Amón era la deidad principal. Al igual que la arquitectura funeraria que estuvimos viendo, estos diseños de los templos enfatizaron el orden, la simetría y la monumentalidad, además de combinar las formas geométricas con representaciones muy estilizadas. Un templo egipcio tradicional se componía de 6 partes principales. La primera sería el pilono. Era la entrada del templo y consistía de una pared monumental formada por un muro alto y ancho que tenía la forma de una sección de pirámide. También tenía 2 torres que formaban el pilono y representaban los acantilados que había a cada lado del valle del Nilo. Estas paredes trapezoidales tenían aberturas en las que ellos colocaban mástiles o banderolas que simbolizaban la presencia del dios, ya que para ellos los templos eran la morada de ese dios en la tierra. La otra parte que podemos destacar del templo egipcio sería el obelisco, que hacía alusión justamente, como habíamos mencionado, a esa morada del dios y también relacionaba lo terrestre con el sol, que representaba lo sagrado y el lugar donde vivían los dioses. Luego pasamos a la sala Hípetra, que era la zona pública del templo donde accedían los fieles con sus ofrendas para depositar allí ante los dioses. Era un patio que estaba rodeado por columnas en sus 3 lados y se construía a cielo abierto. La siguiente sería la sala Hipóstila. Después del patio se encontraba esta sala, por lo general sobre una plataforma, y estaba compuesta de columnas altas y gruesas que sostenían una cubierta arquitrabada. Ellos consideraban que este era el salón de recepción del dios, y por eso su acceso estaba restringido a los altos funcionarios, escribas y la gente noble. Luego estaba la sala de la barca, donde se guardaba justamente una barca que se utilizaba en las procesiones cuando tenían que sacar la imagen del dios fuera del templo. Por último, la parte más importante de todo este templo era la sala de Dios, una pequeña estancia donde estaba la imagen o figura de este dios. Allí únicamente podían ingresar el faraón y los sacerdotes. Toda esta arquitectura estaba profusamente decorada con motivos religiosos, que se hacía, por ejemplo, a través de murales, relieves o bajorrelieves policromados. Para concluir con esta clase, a modo de resumen, podemos recalcar que los antiguos egipcios tuvieron tanta influencia en el arte occidental que es prácticamente imposible de cuantificar. Por ejemplo, ese uso del simbolismo que estuvimos viendo fue un precursor de las representaciones simbólicas o alegorías que se utilizarían, por ejemplo, del Renacimiento en adelante. Además, los métodos constructivos para crear ladrillos y otros materiales sentaron las bases para crear monumentos arquitectónicos que hasta hoy siguen en pie. Así culminamos esta unidad. Les agradezco mucho por su atención.